Algunos dicen ideología y otros perspectiva. ¿Significa lo mismo? Hola, de nuevo. Bueno, en este video voy a charlar un poco acerca de la palabra ideología y la palabra perspectiva. Son dos palabras que se están utilizando mucho últimamente. Uno de los ejemplos más claros del uso de la palabra perspectiva y del uso de la palabra ideología es con las expresiones ideología de género o perspectiva de género. Ahora bien, estos términos, ¿significan lo mismo o hay alguna diferencia? Vamos a detenernos un poco acá. El término ideología de género lo suelen usar los detractores de todo lo que tiene que ver con el género, de las teorías filosóficas, de las teorías sociológicas, de las teorías antropológicas, etcétera, que utilizan como categoría de análisis el género. La descalifican llamándola ideología. Por el contrario, los estudiosos, las estudiosas que utilizan el término género, se autorreivindican diciendo que lo que utilizan, de lo que se están valiendo, es de una perspectiva de género. Entonces pareciera a primera vista que el término ideología y perspectiva no son lo mismo. Porque en el primer caso, los que hablan de ideología de género lo usan en un sentido negativo, y quienes hablan de perspectiva de género lo usan en un sentido positivo. El término ideología es un término extraño, es un término un poco oscuro, un poco, podríamos decir que lúgubre también. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque no es muy claro. Ideología es una palabra que tiene una vasta historia dentro de la filosofía. La palabra ideología en Marx significa conciencia falsa. Conciencia falsa lo que quiere decir es una conciencia alienada. Para Marx, tanto el burgués como el proletario están alienados, son otros de sí mismos. Están convencidos de que la posición social que ocupan es algo que está ya predeterminado por la naturaleza, que es algo inevitable que haya burguesía y haya proletariado, que el orden social se deriva de alguna manera de la naturaleza. Esta creencia de que las cosas son así y no van a cambiar porque la naturaleza ya lo determina, esto es lo que Marx llama ideología. Tanto el burgués como el proletario, nos dice Marx, están engañados. Están engañados porque creen que el lugar que ellos ocupan en la sociedad es el lugar que les corresponde por alguna especie de plan divino. Bueno, Marx lo utiliza en este sentido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ideología, en el habla cotidiana, en el sentido coloquial, este término lo tomamos como conjunto de ideas. Ahora bien, el término ideología, entendido como un conjunto de ideas, la ideología así entendida parece algo más bien inocuo. ¿Quién no tiene ideas? Todos tenemos ideas acerca del mundo, acerca de la vida, acerca de la realidad, acerca de cuáles son los problemas sociales, acerca de cuáles son los principales problemas que la comunidad tiene que atender. Todos tenemos ideas, ¿no? Sin embargo, el término ideología
los que lo utilizan para descalificar le dan otro sentido más, porque esto por sí solo no es ofensivo. Tenés una ideología, tenés un conjunto de ideas. Lo que dicen las personas que utilizan el término ideología es que las personas ideologizadas están encerradas en sus ideas. Es decir, que tienen ideas que no se corresponden con la realidad objetiva, sino que son ideas interesadas, son ideas que responden a una inclinación o a un gusto o a una preferencia que uno tenga. Esto quiere decir que son ideas que no son imparciales. Generalmente la derecha utiliza el término ideología como descalificativo. Y cuando te dicen que estás ideologizado, te están diciendo que vos sos un parcial, que vos no sos objetivo, que vos estás guiando tu análisis por tus propios intereses y por tus propias preferencias. Bueno, hay muchísimo para decir acerca de esto, porque esta definición de ideología es potente, digamos, como para invalidar lo que dice el otro. No, vos me decís esto, a ver, vos creés que la acusación que hace esta mujer es cierta porque a vos te interesa defender al colectivo feminista. No está siendo objetivo. Esta es una acusación de manual que utiliza la derecha. Muy bien. Muchas veces se le suele responder a la derecha lo siguiente: que todos tenemos una ideología y que no existe la neutralidad. Bueno, esa es una buena respuesta, pero sin embargo tiene puntos oscuros. ¿Por qué? Yo siempre todo esto lo llevo por el lado de lo que es la posmodernidad en la filosofía. La posmodernidad en la filosofía, que es el momento histórico de la filosofía que estamos viviendo actualmente, nos dice que no hay hechos, como dice Foucault, no hay hechos, sino que hay interpretaciones. Las interpretaciones construyen los hechos, construyen la realidad. Pero el hecho puro, desprovisto de toda significación, no existe. Siempre el ser humano vive interpretando. Interpretar es la condición humana. Cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de que tenemos ideas, ya fíjense el verbo que estamos utilizando. Yo tengo ideas. Las ideas como algo que se tiene, como algo externo a nosotros, como un añadido, como algo distinto de nosotros, ¿no? Algo que podemos adquirir y de lo cual podemos deshacernos, como podemos cambiarnos de ropa, por ejemplo. Esta concepción de una idea como algo que es un otro de nosotros, un añadido, un anexo, esto tiene un fundamento filosófico. Ese fundamento filosófico de la idea, las ideas que uno tenga como algo distinto de uno, es la separación entre el cuerpo, por un lado, y la mente, por el otro. Esto queda plasmado en la famosa frase de Descartes: yo soy una cosa que piensa. Yo soy una cosa y el pensamiento es un atributo mío. Pero ante todo, soy una cosa, soy una sustancia, dice Descartes.
La posmodernidad ha cuestionado esto. Ha cuestionado esto porque al no haber un punto de neutralidad, es imposible que nos paremos en la objetividad. Siempre somos seres situados, en situación. Esto lo han desarrollado mucho Sartre y Heidegger. Siempre tenemos un punto de partida que nos es ineludible. Siempre estamos atravesados por nuestras circunstancias. Como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Aunque yo le daría una vuelta de tuerca a esa frase. Yo soy mis circunstancias y lo que yo elija hacer con mis circunstancias. Como dijo Sartre, yo soy lo que elijo hacer con lo que hicieron de mí. Entonces, las ideas que nosotros tenemos acerca de las cosas son los puntos de partida a través de los cuales y por medio de los cuales y gracias a los cuales nosotros tenemos una interpretación de qué es la realidad. Es imposible que estemos desprovistos de estas ideas. No nos podemos hacer un backup y sacarnos todas las ideas que tengamos. Es imposible eso. Es como mucho de ciencia ficción. No, las ideas que nosotros tenemos son parte constitutiva de nosotros. Nosotros somos nuestras ideas, somos nuestros pensamientos. Ahora, pensado de esta manera, la palabra ideología, entendida como un mero conjunto de ideas, se queda corta frente a esta realidad. Porque un conjunto de ideas no nos dice qué posicionamiento tenemos con respecto a cómo son las ideas. Si las ideas son algo aparte de nosotros o si son algo que nos constituye. La palabra ideología por sí misma no da respuesta a este interrogante, a este problema filosófico. Entonces, bien, yo prefiero utilizar la palabra perspectiva, porque una perspectiva, al fin y al cabo, es una mirada. Y una mirada supone un punto de vista, un punto a partir del cual uno está observando, a partir del cual visualiza la realidad. Entonces, la perspectiva, cuando hablamos de perspectiva, hablamos de las ideas que son constitutivas de nosotros mismos, ideas sin las cuales nosotros no seríamos quienes somos. Y una perspectiva es algo que lo tenemos incorporado, es algo con lo que contamos, a ver, que si no la tuviéramos no podríamos ser. Es decir, que la perspectiva no es algo que se pueda añadir o sacar, sino que es algo que tenemos. No podemos escapar a nuestros puntos de vista. E incluso todo trabajo que nosotros queramos hacer, todo trabajo deconstructivo sobre nuestros puntos de vista, tiene que partir de asumir cuáles son los puntos de vista que uno ya tiene de entrada. Entonces, con esta definición de perspectiva, queda más que claro que la realidad objetiva, una realidad desprovista de parcialidades, de seccionamientos, de recortes o de intereses o de inclinaciones, no, imposible. Entonces, el término perspectiva creo que expresa mejor esta situación, esta condición nuestra, que es la palabra ideología. Además, la palabra perspectiva le quita su principal caballito de batalla a la derecha, que es la objetividad.
Porque para la derecha los que tienen ideología son personas que no son objetivas. Pero si nosotros asumimos que siempre hablamos desde nuestras perspectivas, de que siempre tenemos perspectivas, y de que la realidad objetiva es una quimera, ya cortamos de entrada la principal crítica, la principal chicana, podríamos decir también, que hace la derecha. A mí me gusta utilizar mucho la imagen de la trascendencia y la inmanencia. Trascendencia e inmanencia son conceptos de la teología, de la metafísica, pero me encanta aplicarlos a la política. Algo trascendente es algo que está aparte. Se dice que Dios es trascendente a su creación, que Dios no es la naturaleza, sino que es el creador de la naturaleza, es otra cosa distinta a la naturaleza, y que cuando se habla de inmanencia, se habla de un Dios panteísta, de un Dios que es la naturaleza, Dios sigue natura, como dijo Spinoza, Dios es decir, la naturaleza. Se puede utilizar otro ejemplo más doméstico, más cotidiano. Un escultor es trascendente a su estatua, porque es el creador de la estatua y es otra cosa distinta de la estatua. Mientras que el mármol o el bronce son inmanentes a la estatua, porque son constitutivos de la estatua. La estatua está hecha a partir de y gracias a el mármol o el bronce. A mí me gusta pensar en la perspectiva como algo inmanente. Nuestras ideas son algo inmanente porque hacen que nosotros seamos quienes somos y no seamos otra cosa distinta. Mientras que la palabra ideología tiene como una trampita de que nos hace pensar que nuestras ideas son algo trascendente a nosotros. Algo aparte, algo que no son nosotros. Por eso a mí nunca me gustó la frase yo a vos te respeto pero a tus ideas no. Porque nosotros somos nuestras ideas, al fin y al cabo. O si no es todo lo que somos, es un porcentaje importantísimo de lo que nosotros somos. Entonces yo creo que necesitamos que nuestra política se vuelva más inmanentista y más perspectivista, en el sentido de reconocer que siempre que hablamos desde nuestras perspectivas y que nuestras perspectivas no son nada inocuo, porque la perspectiva que tengamos va a determinar qué relato, qué narrativa vamos a tener nosotros acerca de la realidad. Bueno, si les gustó este video y quieren seguir viendo los videos que vengan, acuérdense por favor de suscribirse a este canal. Y una vez que estén suscritos les va a aparecer una notificación cada vez que yo subo un video nuevo. Muchísimas gracias por escucharme. Chau chau, hasta la próxima.